podcast Tu legado en la docencia. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenos días. Os saludo aquí con el gusto de siempre en su programa que tiene que ver con docencia, con ser docente, con ser maestro. Y pues claro, también aparte de ser alumno, pues claro. Y si no eres ninguno de esos dos, seguramente por ahí pasaste por alguna escuela. Te tocó ser maestro o eres maestro inactivo o jubilado. Y pues a todos, prácticamente a un gran por ciento de la sociedad en general, no nada más hablo de México, pues le tienen un maestro del cual pueden hablar, del cual pueden contar una anécdota, porque bueno, a menos que sea una situación muy precaria de salud o pues lo que es la realidad, pues que la educación está siempre al alcance de todos, por situaciones económicas, políticas o lo que fuera. Entonces, pues sí, hay situaciones donde los niños, niñas o adolescentes y ya hablando incluso de personas adultas que están en la ignorancia entre comillas porque no tuvieron nunca acceso a una escuela. Y de hecho aquí por la región en la que vivo me comentó una persona que en eso empecé yo a querer aventurarme a llegar a más lugares que estaban retirados de donde yo vivo, llámese ranchos o rancherías. Entonces no muy lejos de aquí pues te encuentras gente y comunidades de rancho. Entonces entre mis paseos que me iba en moto, pues llegué a dar con lugares muy interesantes donde veía cultivos de maguey, muchos cultivos de maguey y también pues llegué a hablar con gente ahí de la comunidad a la que yo visitaba y también llegué a encontrar una persona que acababa de matar un puerco y pues ya estaba vendiendo por kilo su carne. Entonces, pues la forma de hablar que tienen ellos y todo lo demás, o sea, pues muy típico de la región, del acento que usan para hablar, para llevarse y todo eso. Es gente muy sencilla, pues que se dedica al campo y vive de los cultivos y de lo que les pagan por el tener el criadero de animales y pues todo lo que sabemos o hasta donde sabemos, porque pues realmente la gente de campo y de rancho es mucho más que eso, son muchas veces importadora, exportadora de productos, de los lácteos, de los mismos animales que compramos los productos en las carnicerías o en las tiendas ya de otro tipo, pues es ahí de donde muchas veces parte el, el cultivo y el consumo de esto. Y en el caso de las escuelas, me tocaba ver que conforme iba manejando y me iba acercando a determinadas regiones, pues ahora que uno se dedica a maestro, como que uno todo lo ve con ojos de docente, ¿no? Como que no, así analizando todo. Y voy pasando y veo escuelas y veo primarias y creo que hasta eran kinders y luego primarias. Y yo me preguntaba, bueno, ¿dónde están las secundarias, las prepas, las universidades? Y me acuerdo que mi señora madre tiene la historia que en donde ella vivió, en un rancho, pues lo más que había era primaria y ella tuvo que moverse de hecho a estudiar pues lo que es en la ciudad donde ahora vivimos, pues buscar nuevo horizonte y nueva preparación, porque pues por donde ella vivía pues no había esa gran oportunidad, incluso me comenta que pues no tenía ni en qué transportarse y que diario iba y venía caminando y a veces hasta corriendo porque pues le encantaba, le gustaba mucho eso del atletismo. Entonces sí me llegó a comentar que incluso cuando llegó a ser maestra, ella hasta me enseñó la región de la que me habló una vez de un rancho en el que llegamos. Ella incluso tuvo el hábito de que con un compañero maestro
se venían en un bocho a impartir la clase y me comentó desde donde vivía hasta donde está la escuela. El maestro iba en el bocho y ella lo seguía corriendo, corriendo, corriendo. Y en una de esas pasamos con un vehículo que tenemos. Hicimos el cálculo, pues era más de 10 kilómetros y alternaban así de que en una ocasión ella se iba corriendo y en otra era el maestro el que se iba pues corriendo y mi mamá en el coche. Entonces, pues para los que dicen pues que no se puede mezclar deportes con esta profesión, pues déjenme decirles que tan solo me acuerdo mucho de una columna de periodismo donde salió George Bush, el expresidente de Estados Unidos, y ahí sale claramente, bueno, una foto me acuerdo mucho donde le tomaron una instantánea donde como esas caravanas o filas que se empiezan a formar y que ya empieza a arrancar la gente para correr. Muy sorprendentemente estaba ahí el expresidente Bush con su ropa deportiva ya corriendo ya con todos pues, los que estaban ahí participando en ese, no sé si era, no era triatlón, pero pues sí era una maratón. Y pues me acuerdo mucho del encabezado de esa nota que decía, si Bush puede, pues tú también, ¿no? O sea, imagínense, el presidente, mi mismo presidente de la nación más poderosa del mundo, se podría decir, hasta la fecha tal vez, que tenga un tiempo para el deporte y de esa manera. Nos habla mucho de la calidad de ser humano y nos da una lección de vida porque muchas veces nos sentimos ahogados en nuestros problemas, ni se digan nuestras ocupaciones, y sentimos que por las cargas de trabajo que tenemos muchas veces no tenemos el tiempo para nosotros. Entonces más bien es como organizar la calidad de tus actividades y qué tan efectivo estás siendo en tus planeaciones, en preparar la clase, en impartirlas, en todo. Eso también pues va a optimizar el tiempo, vas a necesitar menos tiempo para estarte preparando o hablar del tema o impartir cátedra o preparar alguna actividad. Pues bueno, señores, iniciamos. Ya saben que me gusta dar este tipo de introducciones y pues más que nada pues es una manera, vamos a decirlo, inteligente quizás o una manera dinámica, vamos a decir así, de poder ya hablar de determinado tema y pues no caer a veces en la monotonía de como todo lo tenemos ya muy digital, buscamos una información y nada más tecleamos en Google o en Bing y aparece la información y nos ponemos a ver videos y nos ponemos a leer información. Yo creo que lo que es la radio antigua como estaba, pues de los primeritos medios de comunicación que surgieron antes de la televisión fue la radio. Hay hasta una canción que dedicada a la radio que tiene Queen, el grupo Queen. Entonces yo creo que los clásicos pues nunca mueren porque siempre están vigentes y siempre vamos a necesitar y ocupar como que una forma personalizada de acercarnos a la información o de que alguien nos hable o nos platique, así como muchas veces estamos solos y no tenemos con quién platicar. Entonces ahí es donde juega un papel muy importante porque son las bases. Entonces pues siempre buscamos como que servicio personalizado, la gente genuina, el buen servicio, el poder hablar con alguien, el que alguien que es experto del tema te preste un momento de su tiempo y te empiece a platicar, a narrar. Simplemente pues lo que es lo personalizado, lo que es el contacto con el ser humano como lo conocemos. Muchas veces estamos faltos de eso por la tecnología tan avanzada y el mundo moderno que nos trae dando vueltas y vueltas y vueltas, pues nos tiene produciendo, estudiando y preparándonos y que la economía y el dinero no digo que no sea importante, porque sin dinero pues cómo se mueve la gente y la economía. Pero pues me refiero pues a que
A veces necesitamos como que este espacio de uno, este espacio propio, y necesitamos gente de verdad que con la cual podemos platicar o llevarnos o hablar de determinado tema. Y bueno, el tema de hoy lo quiero aterrizar en lo que es la parte de cómo los alumnos tienen una antenota. Esto ya lo había platicado en otros podcasts, pero voy a ser más explícito y poniendo ejemplos de cómo y por qué se dice o se ha comprobado que los alumnos inmediatamente perciben o saben si tú sabes o no sabes, si vienes de malas, si vienes estresado, si preparaste la clase o no, si en determinado momento ellos estaban buscando como que de alguna manera entretenerse en algo o que ver algún tema, estaban listos para trabajar y tú de repente como que te sentaste y ya no les dijiste nada. Ellos perciben todos esos cambios de humor eh, y toda esa parte donde uno puede fallar o simplemente a uno se le va y ellos inmediatamente lo perciben. Y ahorita en un momento voy a explicar cómo es ese proceso y por qué estas generaciones tienen como que esa parte muy despierta. Entonces vamos a empezar explicando y diciendo eh, la parte que que creo que ya he comentado en otros capítulos del podcast. Entonces vamos a pasar a hablar de lo que es el ejemplo que yo les dejo a los alumnos cuando en el anterior centro de trabajo en el que estuve, en el más anterior, ahí fue donde yo lo desglosé en el pintarrón. Entonces yo lo que hice fue dibujar a un monito, pues, así, los monitos que sabemos hacer, los que no sabemos dibujar, ¿no? Entonces ahí yo dibujé un monito en el centro y les dije, pues estos son ustedes, chavos. Así. Entonces estos son ustedes y luego yo les dibujé una de esas antenas como de la tipo XCW y se los dibujaba justamente por encima pues, de lo que son de lo que están ellos pues como simbolizando donde está su cabeza, ahí ahí donde está el monito. Entonces yo les ponía ya cuando les dibujaba eso yo ponía así, lo dibujaba de gran tamaño y ponía como que unas ondas, como si ellos estuvieran recibiendo una señal muy fuerte, muy poderosa. Entonces les dije, estos son ustedes, señalaban al monito, y esta es la antena súper grande que ustedes tienen para detectar cualquier tipo de cosas que tenga que ver con nosotros los maestros. Ese comentario salió a raíz de un video que no recuerdo el autor, pero entrevistaron a un cineasta famoso que fue de la Ciudad de México y que fue pandillero y todo lo demás. Entonces él habló de que las generaciones de ahora tienen esa super antena puesta, como dicen por ahí, el sexto sentido o lo supersensorial que muchas veces se atribuye a animalitos como las hormigas, que tienen unas antenas que lo detectan todo. Entonces de ahí me basé en ese video porque él hablaba de las generaciones de ahora, que tú sin decir nada lo podían detectar. Entonces yo les ponía ejemplos diciendo, en este caso, a ver, ¿alguien de ustedes detectó que soy muy permisivo? Eso me pasó con otro grupo al que le llamé la atención, porque yo usé ese mismo ejemplo. Y empezaron como que a sentir o como que diciendo sí.
Bueno, si ustedes notan que yo tengo eso, ayuden a que eso no ocurra, dar un tip o algo. Entonces así yo me la pasé diciendo ejemplo tras ejemplo respecto a eso. ¿Ustedes sienten que, ustedes detectan que me falta experiencia? Y no, pues que sí, pues que no, pues quién sabe. Entonces, ayuden a que eso no se convierta en un obstáculo o en un pretexto para que ustedes no le echen ganas o no hagan nada en las clases o se aprovechen o se descontrolen. Entonces así fui yo llenando de ejemplos y este comentario lo hago de esta manera, este abridor por así decirlo, para que ellos vean que pues, uno sabe a lo que uno va y ya se detengan un poco o se pongan a pensar cada vez que quieran andar de relajos o de alguna cosa, porque yo ya me estoy adelantando a lo que es ese tipo de conductas. Entonces, así de esa forma, es como yo llegué a comentar sobre eso y a continuación voy a dar ejemplos, voy a explicar el por qué. Bueno, una de las formas en que yo entiendo esto, del por qué ocurre así de esta manera, es porque eh, cuando tú estás muy a la expectativa de algo, vamos a suponer que te pasó, te sucedió algo muy trágico, algo muy malo, muy feo. Y con cierto grupo o tipo de persona, tú de repente te haces muy cauto, te haces muy cauteloso. Es cierto tipo de persona se te acerca o te habla o habla a otras personas o se relaciona contigo de algún modo o conoce un familiar tuyo, etcétera. Una intuición en ti se despierta como una especie de alerta y hay un bloqueo y sobre todo hay una alerta de percepción. Lo que quiere decir eso es que estás muy atento, muy despierto a cualquier cosa que esa persona diga o vaya a hacer. Es muy parecido a cuando te estás echando un tigre o un león y te va a comer. Se te queda viendo y como que va avanzando hacia ti. Y tú estás bien a la expectativa hasta por instinto. Tú de algún modo sabes que si te mira de esa forma es que te va a hacer algo, te ve como una presa. Y cualquier reacción que tengas va a ser una reacción totalmente natural y de supervivencia y bastante rápido, porque hasta la anatomía, el proceso interno de tu cuerpo va a cambiar. El corazón va a empezar a bombear más sangre para que estés más alerta. Te vas a, pues sí, a poner así como va a recorrer más aire en los pulmones para que puedas respirar rápido y bombear más oxígeno y enviar más energía al cuerpo para que en el momento en el que te ataque tú inmediatamente tengas el cuerpo bien preparado y puedas correr, saltar o lo que tengas que hacer. Entonces así, de esa manera, pongo ese ejemplo porque así es una forma en la que te puedo explicar el por qué ellos, los alumnos, pueden detectar cosas que uno ni se imagina. Ahora haz de cuenta que están en esa especie de alerta, como si tú fueras, como en los cuentos infantiles, un lobo que está a punto de comérselos o de devorárselos. Entonces, de esa manera, ellos están muy atentos a cualquier cosa que tú hagas. El instinto se despierta a ese punto. Todos nuestros sentidos se agudizan. Entonces, así de esa manera y de ese modo, están tan agudizados los sentidos que luego de repente puedes ya como que sentir o como que de algún modo sabes por intuición o por instinto
qué fue lo que le pasó al profe cuando vino para acá. Puedes como que leer su vida, o puedes como que detectar su intención, puedes ver su equivocación a todo el pie de la letra y con todo color y nitidez, porque como estás tan expectante a lo que vaya a hacer o comentar, es como una especie de despertar de sentidos. O sea, empiezas a... Es como si tuvieras muy presente, elevado a mucha potencia, el sentido del tacto, del gusto, del olfato, todo eso. Entonces, lo que sucede ahí es que empiezas a percibir olores que no percibías, empiezas a escuchar sonidos que ni te imaginabas que existían, empiezas a ver colores que tú siempre pensaste que se veían así, pero de repente te das cuenta que pues te habías perdido de pues de muchas cosas, o sea, por al ver toda esa gama de colores pues, que estoy viendo, ¿no? Entonces así de ese modo ellos, los alumnos, como están tan despiertos y están tan expectantes y para ellos tú eres la figura de autoridad y eres el que les viene a enseñar, están así súper mega despiertos y con una atención bien puesta sobre ti. Entonces esos sentidos tan agudizados, imagínate los que son como animales de la selva, que detectan si eres fuerte o eres débil, y si eres fuerte pues no se meten contigo, no te van a dar cacería, no te van a dar pelea, pero si te detectan débil con el instinto, ellos van a saber que inmediatamente pues este es presa fácil, pues de volada no nos lo comemos. Entonces hagan de cuenta que es algo así ancestral, o sí de los ancestros, o vamos a poner una palabra pues animal. Así de ese modo y de esa manera eh, te pongo esos ejemplos para que veamos aterrizando a lo que va el ejemplo. Entonces así tienes a un montón de animales salvajes alrededor tuyo viendo a ver qué movimiento haces. Pero obviamente yo lo que estoy usando es pura analogía y ejemplo, no que sea literalmente así, es nada más para que se entienda y comprenda de lo que estoy hablando. Entonces, ya llegando a ese punto, pues es una forma de explicarlo. Otra forma de explicarlo es que según los valores que ellos tienen, según los principios con los que los han educado y porque, sobre todo porque a esa edad como que están más frescos, más despiertos, son todavía como que niños. Entonces para ellos es como muy fácil detectarlo. Todavía no están amañados o con los sentidos dormidos apagados, como adoctrinados, vamos a decir la palabra, como muchas veces los adultos ya estamos, porque puede pasar los años, nos acostumbramos, pasan los años y la rutina de repetir lo de siempre una y otra vez, donde parece que no hay principio ni fin, nos acostumbramos a hacer las cosas de un determinado modo o manera y vamos perdiendo la capacidad de asombro, de percepción. Vemos todo y nos da igual. Es donde empiezan a aparecer cosillas como ansiedad o depresión. No digo que los estudiantes no pasen por eso, pero es una forma en que lo puedo explicar. Entonces vienen frescos, vienen como que más cerquitas del nirvana que nosotros. Entonces ellos perciben cosas muy fácilmente. Otra cosa, como lo expliqué en el video que vi, es que también, como lo dice el mismo autor del video, ellos es una generación diferente, es una generación que trae todo nuevo, eso nuevo a la mesa. Es como una característica de ellos, de que son como que la generación, les dicen la generación de cristal, pero en realidad pues hizo de cristal porque pónganle a la primera no aguantan nada, pero también es porque así son de sensibles, o sea, ellos sienten muy intensamente
y sienten más que la gente promedio. Y lo que vuelvo a explicar, o sea, lo que estoy diciendo aquí en el episodio, pues ellos pues tienen los sentidos muy agudizados. Es como una herida, la tienes abierta, vas a sentir más la temperatura, sea calor, frío, o si te cae tierra o algo, cualquier cosa te soplan, o vas a estar muy susceptible y vulnerable a esos cambios de temperatura o de ambiente, o si te tocan, con el simple hecho de que te toquen, tú ya tienes una reacción, vamos a ponerle exagerada o más amplificada, porque tienes la herida abierta. Entonces así, como tal, son los ejemplos que puedo dar. Y en una ocasión pasó que en un grupo en el que estuve, pues los alumnos resulta que hablaron de mí. Entonces, en ese hablar de mí, un exalumno me compartió la anécdota de que de repente los del salón pues empezaron a hablar de mí. Y porque yo ya no estaba en esa escuela, pero fue un momento en el que todos los maestros, todo el personal de apoyo, directores y todo, coordinadores, pues hablaron de mi persona. Y pues sí, que hablaron, todos hablaron de su servidor. Y pues muchas veces, pues sí, preguntándose por qué me había ido yo. Entonces resulta que me llegó a comentar que en esa plática que estaban con ese maestro, llegó el turno de que hablaron pues de lo que ahí empezaron a opinar sobre mi gestión, cómo les había yo dado la última materia que me tocó darles antes de que me fuera de esa escuela. Y entre los comentarios que surgieron, bueno, él me empezó a decir, a explicar, me mandó audios y todo. Ya en esa parte, en ese lado, empezamos a hablar ahora sí de lo que habían dicho sobre mí. Y lo que me daba a entender era como que yo no había realmente dominado los temas. Así me lo puso cuando él me explicó, o él trataba de explicarme, pues, qué es lo que yo creía que, creo que es lo que yo creo que pasó. Porque empezaron como pues sí, a decir comentarios sobre mi persona. Entonces cuando le empecé a preguntar, o más bien él me empezó a decir, esta persona, mire, ¿le puedo decir algo? Me dice, ¿le puedo decir cómo yo lo veo? Me dice así. ¿Le puedo dar mi teoría? Le dije, pues adelante. Fíjese que lo que yo creo que pasó es que lo que no estaba, o lo que lo dieron a entender, es que no estaba usted como tal dominando los temas. O sea que sí sabía, pero como que no estaba poniendo en práctica las técnicas, o como que le faltaban las técnicas. Entonces él me explicó que por eso él cree que los demás se distraían y por eso se hacía ese relajo y esa distracción se daba, pues en el momento en que pues pasaba lo que pasaba, porque yo llegué a mencionar pues que, oye, pues si ellos hablan de mí, pues yo también tengo cosas que decir. Hay distracciones, el hecho de que me tuve que poner estricto para que ellos me pusieran atención, estricto en todo lo demás. Pero entonces hablamos de la raíz de eso. Lo que pasa es que ellos detectaron eso. Entonces, como veían que usted no sabía, no podía dar lo interesante, no podía ponerles dinámicas o ejercicios que estuvieran a la altura de lo que exigía una materia como ese, pónganle. Entonces él me empezó a dar toda la explicación, explicación tras explicación, tras explicación, que si uno lo relaciona, pues uno sí se da cuenta, ¿no? Es cierto, y me lo han dicho más de una vez, que qué tipo de actividades yo pongo para que no se me haga el relajo, cosas que a ellos les interesen, como se dice en la nueva escuela mexicana. Entonces así, por las cosas que él me llegó a poner,
de lo que los demás percibían de mí. A mí me sorprendió de sobremanera todo lo que habían detectado sin yo decir una sola palabra. O sea, no dije, ¿saben qué? Pues me puede pasar esto y no sé mucho y ustedes van a sentir en que esto se me pueden distraer o perder en el relajo. O sea, no, sino que yo ni siquiera dije nada y es algo que a mí simplemente se me percibió. Entonces ahí está un ejemplo claro. Otro ejemplo también que pudiera yo dar, que yo empecé a decirles a los alumnos, no se lleven con las mujeres no se lleven. Y de repente una muchachilla que pues andaba haciendo retos así como de, pues sí, de que me iba a hacer algo, como cuando te quieren, como decimos en México, echar la bronca. Y ahí pues me paré y ahí jugamos un rato como al box. Ella como que sabía box y ya nos dimos ahí unos entrenamientos de sombra y ya me senté. Entonces sentí como se apretó un poco el ambiente como si hubiera hecho algo que no debía haber hecho. Y uno de los alumnos me dijo, profe, pues usted nos dice que no nos llevemos con las niñas, pero pues vemos que usted se lleva, se contradice. Entonces ahí moralmente pues sí sentí el golpe porque pues estaba hasta cierto punto, si lo vemos del ejemplo que se está dando, pues en esa parte tiene razón. Aunque yo obviamente como catedrático quería dar otro ejemplo, quería abordar ese tema de otra manera para entender a ellos pues que no se los iba a decir tan explícitamente, pero yo me refería a no llevarse porque precisamente por la parte de las hormonas que se les van despertando, pues hay niños que se llevan con las mujeres de esa manera, les jalan las blusas o les aprietan o les hacen cosquillas, pues para como que empezar a tener ese tipo de acercamiento. Y sí llegué a advertir que a unas niñas de ese salón que tuvieran cuidado, miren, hay niños muy mañosos, no es la misma forma en cómo se lleva un hombre a cómo se lleva una mujer o como lo ve una mujer que se lleva a un hombre. El hombre es hormonal y la mujer es sentimental. Entonces, pero desde ahí, o sea, te tienen bien detectado, te tienen bien observado y sobre todo si eres importante para ellos, un ejemplo a seguir y se toman en serio esto de la moral y que tú les estás dando cátedra y que las lecciones para ellos lo que tú les digas es muy en serio. Eso, si tú haces algo contrario o si se te ve lo contrario en tu pedagogía, en la forma de dar la clase, ahí es donde, por eso empiezan las rebeldías, empiezas a ver que no te hacen caso, que no hacen los ejercicios, muchas cosas que en la escuela se pueden manifestar porque es una forma en la que ellos se muestran su inconformidad o te dan a entender la contradicción. Obviamente no vamos a ser perfectos los docentes, o sea, siempre nos vamos a estar equivocando en algo, pero aquí ya más o menos te resumí o te expliqué hasta cierta cuenta y con un par de ejemplos que me pasaron a mí de cómo ellos tienen la antena bien puesta, la tienen puesta todo el tiempo y como uno no puede ocultar lo que uno es, inmediatamente ellos perciben si contigo se puede tener la confianza, si pueden acercar contigo a platicarte de un problema personal, si como es mi caso, se acercan a ti para que los ayudes en alguna situación difícil por la que están pasando en su propia escuela y saben de algún modo intuitivo con sus super antenas poderosas que tú los puedes ayudar, lo saben en su alma o que contigo sienten que puede trascender o que se les van a poder crecer o que se van a aliviar de algún problema. Todo eso que te estoy poniendo yo lo perciben rápidamente y tú lo vas a ver, lo vas a percibir si eres maestro por la manera en cómo se te acercan y por la manera en cómo te hablan. Bueno, señoras, espero haber ayudado con esta contribución y haber explicado a grosso modo lo que es esto. Claro que sí, pues más adelante vamos a seguir poniendo ejemplos porque
los temas muchas veces no bastan y como que faltan cosas que comentar o nos quedamos a veces cortos en explicación. Me acuerdo de repente de unas cosas que voy a decir, a veces ni las digo todas y ya cuando termino los temas resulta que me acuerdo de otras cosas que no dije, pero no se preocupen, ahí lo resumimos y lo metemos en próximos episodios del podcast. Que estén excelentemente bien, feliz mes de marzo. Ya se avecina mi cumpleaños. Yo me doy muy bien servido con que ustedes sigan estos podcasts, los comenten y que les sirvan de algo. Que estén bien y nos vemos a la próxima. Un placer que nos hayas acompañado. Hasta el siguiente.